Bueno, Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por estar acá. Como les decía, vamos a estar hablando de cómo fue todo este proceso de potenciar la capacidad de trabajo del registro de cáncer gracias a distintas herramientas de programación y de inteligencia artificial. Pero antes me gustaría arrancar invitándolos a hacerse esta pregunta. ¿Todas tus actividades laborales requieren de tu conocimiento o habilidad? Probablemente no. Yo cuando me hice esta pregunta me di cuenta de que había una gran cantidad de tareas que consumían mucho tiempo y eran verdaderamente repetitivas, aburridas y se podían solucionar. Un estudio arrojó que el 45% de las actividades laborales en todo el mundo podrían y van a ser automatizadas en algún momento, entre ellas la recolección y el procesamiento de los datos, para tener en cuenta, a ver qué se puede mejorar de nuestro proceso de trabajo diario. Acá viene la segunda pregunta, que sería si alguna vez cronometraste alguna etapa de tu trabajo y cuántas horas de tu trabajo dedicas a estas tareas repetitivas. Cuando me hice esta pregunta, llegué a la conclusión de que aproximadamente 3 minutos eran consumidos por caso a analizar de trabajo repetitivo. Un montón, teniendo en cuenta de que se trabajan alrededor de 3.000 casos por año por fuente de información. Y gracias al desarrollo de todas estas herramientas, se lograron ahorrar aproximadamente 5 meses de trabajo, que es lo que les voy a contar ahora, cómo se logró todo esto. De tareas repetitivas que vendrían a ser copiar, pegar, transcribir, abrir, cerrar archivos y no mucho más que eso. Todo eso consumía toda esta cantidad de trabajo. Bueno, aprovecho y les cuento primero, para situarnos en contexto, que todo este trabajo se encuadra dentro de la beca de capacitación de recursos humanos en registro de cáncer de base poblacional, otorgada por el Instituto Nacional del Cáncer. Yo trabajo en el registro desde 2021, pero recién en agosto de este año empecé a tener una jornada completa y poder dedicarle mayor trabajo, mayor dedicación justamente. Bueno, y les cuento que Soledad González es la bioquímica epidemióloga y referente del registro, pionera de muchísimos cambios a lo largo de los años, y yo soy la registradora, Emilia Giorgi. Ahora, ¿cómo es el proceso de este trabajo? Les cuento primero la etapa de recolección de los datos. Se obtienen grandes cantidades, grandes volúmenes de datos de laboratorios, centros de diagnóstico. Luego viene una etapa de filtrado, se busca la población objetivo y se codifica en base a la clasificación internacional de enfermedades oncológicas. Luego estos datos se cargan en la base de datos, cuya estructura está definida por el CANREC 5, y luego viene la etapa más importante, que es la de generación de información epidemiológica. Todo esto está regulado y cumple las normativas y las recomendaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Dicho esto, a lo largo de todo el trabajo que se va realizando, surgen distintas dificultades en este proceso. Por ejemplo, la falta de reglamentación, como no es de notificación obligatoria la enfermedad oncológica en Argentina, depende de la buena voluntad tanto del registro como de las distintas fuentes de información, lo cual complejiza el proceso. Se trabaja con un gran volumen de datos, como les decía, aproximadamente 3.000, 4.000 casos por año por fuente de información, y si esto está en formato papel o en formato escaneado o algo así, se complejiza muchísimo. La etapa de procesamiento y codificación. A ver, la codificación requiere tiempo, conocimiento, uno se capacita para poder codificar de la mejor manera y estar actualizado en cuanto a las distintas novedades, pero también tiene una etapa de procesamiento, de copiar, pegar, de abrir archivos, investigar esas cuestiones, que es repetitivo. Es repetitivo, consume mucho tiempo, se puede solucionar de alguna manera. Acá surgen los 75 segundos que lleva en esta etapa
por caso, llevan 75 segundos copiar y pegar la información para poder después procesarla. En la carga y el control de los casos, esto se solía hacer de manera manual, lo cual llevaba 90 segundos por caso, una banda de tiempo. Entonces, teniendo en cuenta de que existe la posibilidad de importar los casos, de cargarlos a la base de manera automática, había que buscar la manera de lograrlo porque no estaba implementada y era necesario llegar a eso. Y bueno, finalmente todos estos obstáculos, todos estos errores que pueden ir surgiendo en estas tareas, en estos pasos, llevan a que sea más difícil la generación de información epidemiológica de calidad. Entonces, se plantearon distintas soluciones. Primero, fomentar el uso de formatos digitales, evitar el papel, evitar archivos escaneados, generar un código de programación que permita convertir toda esa cantidad de informes que se obtienen de los laboratorios o de los centros de diagnóstico a una única hoja de cálculo que me permita empezar a procesar, empezar a codificar sin perder tiempo en otras tareas. Al trabajar con este único archivo, se permite trabajar de manera más rápida y se permiten crear macros que ayuden a la codificación, a la carga, a la importación y al procesamiento. Y todo esto se fue haciendo de distintas maneras. El tema es que había unas cuantas limitaciones. Por un lado, los archivos eran complejos porque eran archivos en formato doc o en formato Word con encabezado, tablas, márgenes, cosas que le dan complejidad a la información. No teníamos software adecuado, no teníamos alcance por ejemplo, a Microsoft Excel, que hubiera acelerado una parte del trabajo, no estaban las posibilidades. Teníamos computadoras con funciones bloqueadas, tampoco teníamos acceso a un programador o a alguien que se dedique exclusivamente al registro. Y teníamos esta necesidad de llegar a una solución específica para este flujo de trabajo. A su vez, la responsabilidad bioética de proteger los datos, esto significa no compartir con gente ajena al registro los datos sensibles, evitar las aplicaciones de terceros, que hay un montón y son tentadoras, pero por las dudas no. Y se contaban con escasos conocimientos de programación, muy escasos. Entonces había que solucionarlo de alguna manera. Para eso se usaron distintos chats de inteligencia artificial. Por un lado, se usó Blackbox, un chat específico para programación. Entonces, se adapta a los distintos lenguajes que vos necesitas utilizar y te lo resuelve, básicamente. Y por el otro lado está You, que vendría a ser como un chat GPT actualizado. Esta es la interfaz de You. Como ven, es un chat muy conocido, muy fácil de usar, muy intuitivo. Y por el otro lado, les quería mostrar sobre Blackbox. Yo lo estoy usando en su presentación gratuita, lo más sencillo que hay, y la verdad que me ayudó muchísimo. Esa es la página. Y si vos le haces una pregunta, por ejemplo, necesito un código para convertir archivo en formato TXT a variable separada por tabulaciones, te empieza a responder, te arroja un código muy bonito y te da una serie de instrucciones o de cosas a tener en cuenta para que este código te funcione. Bueno, vos copias y pegás este código en alguna terminal de comando, como por ejemplo en Visual Studio, y no funciona. Probablemente no funcione porque hay un montón de cuestiones que hay que definir. Por ejemplo, la ruta de origen, la ruta de salida, la codificación de los caracteres del archivo que vas a estar utilizando y un montón de cuestiones que van a ir surgiendo a medida que uno quiere ejecutar el código y te arroja un error y uno va a tratar de resolverlo y va a arrojar otro error y así. Hay que ir encontrándole la vuelta. Para ilustrar todas estas dificultades les muestro, este es un modelo de un informe de patología, como ven tiene un encabezado, tiene márgenes, una tabla,
formato negrita, un montón de cuestiones que cuando uno lo abre en un editor de texto común como bloc de notas, está esto. No se entiende nada. Son un montón de caracteres que le dan formato al texto. Recién a mitad de pantalla arranca el texto de interés y recién al final vamos a encontrar otro montón de caracteres que definen también, le dan formato al texto y que complejizan el trabajo porque no nos interesan. Entonces, necesitábamos resolver eso. Se tuvieron en cuenta qué variables se usan para trabajar: apellido, nombre, número de fuente, número de biopsia, etc. Se definieron distintos pasos a seguir. Todo esto eran instrucciones que le pedía al código que realizara. Y finalmente se lograron unificar un montón de archivos. Hablamos de carpetas de 3.000 y más archivos en formato Word o Doc, a través de este código en lenguaje Python, ejecutado y armado en Visual Studio, a un único archivo en hoja de cálculo en formato valores separados por tabulaciones, que permitía que el trabajo sea mucho más fácil. Acá les hago una mini demostración sobre cómo es esto. En la carpeta doc, todo esto está definido en el código, ¿no? En la carpeta doc se pegaban todos los archivos los cuales se deseaba convertir. Estos en la carpeta txt aparecían convertidos a este formato. En la carpeta tsv aparecían convertidos a separado por tabulaciones. Y finalmente generaba un único archivo que fusionaba todos los archivos de origen. Y además el código lo que hace es limpiar estas carpetas utilizadas para que una nueva ejecución del código se pueda desarrollar sin problemas. Ahora, este archivo fusionado tenía esta estructura bastante compleja, bastante incómoda de trabajar, no se entiende nada. Cuando se empieza a acomodar un poco, vemos que tiene esta estructura, una columna con un montón de caracteres que no nos dicen nada, columnas que sí nos dicen información relevante y otras columnas con información también innecesaria. Entonces necesitamos crear una solución, una manera de que trabajar con ese archivo sea más fácil. Para esto se crea un macro. El macro, para los que no conocen, es una serie de instrucciones que uno graba y le determina, le pide a Google Sheets o a Excel que ejecute de manera automática. Uno lo puede encontrar en Google Sheets, en la pestaña extensiones, en macros. Está la opción de grabar un macro, entonces vos empezás a hacer las actividades y los pasos que necesitas. Agregar una columna, poner negrito un texto, agregar texto, lo que sea. Cuando se termina de grabar te va a aparecer acá como una función en la que vos apretás play, digamos, y ejecuta todas esas actividades, todos esos pasos. Bueno, no generaba todos esos pasos. Había algunos que no los grababa, entonces no los ejecutaba en ningún momento. Surge la necesidad de trabajar ese código, ese macro, en AppScript, una herramienta de Google que trabaja en lenguaje JavaScript. Tampoco se conocía este lenguaje, tampoco se conocía cómo estaba formado un macro, qué partes tenía un macro, no se sabía nada. Se siguen usando las herramientas de los chats de inteligencia artificial que les comenté hace un instante para poder ir resolviendo esto. Esta es la pantalla del AppScript. Acá les aparece el macro que uno había grabado, y todo esto son las instrucciones que se fueron solicitando que el macro realice de manera automática, y acá uno lo puede escribir y lo puede editar como si fuera texto, copiar, pegar, y lo vas completando con lo que necesitas que vaya haciendo. Ahora, ¿qué le podemos pedir a un macro? Editar columnas y filas, agregar texto, utilizar la función de buscar y reemplazar y separar textos en columnas. La verdad es que se puede hacer un montón de cosas. Yo hago hincapié en esto porque es lo que me facilitó en mayor medida el trabajo. Entonces,
a partir de un archivo bastante complejo, obtenemos un archivo mucho más fácil de usar. Por ejemplo, les muestro el archivo, si no lo tenés en Google Sheets, se puede importar. Hay que tener en cuenta el tipo de separador, si son comas, si son tabulaciones. Nunca tener cliqueada esta opción porque transforma la información de tu archivo y no siempre de la mejor manera. Entonces, tenemos por ejemplo, les traigo un fragmento de los archivos, del archivo con la fusión de distintos informes de patología, y vemos que en cada fila tenemos un diagnóstico, ¿no? Y cuando vamos leyendo qué es lo que tiene cada fila, vemos que todas tienen la firma del patólogo. Todos estos datos son inventados, ¿no? Pero es para que se entienda que había algo repetitivo, había un patrón que íbamos encontrando. Entonces, planteamos el uso de la función de buscar y reemplazar. La palabra doctora se reemplazó por un asterisco. ¿Por qué un asterisco? Porque ningún informe de patología va a tener un asterisco en el diagnóstico, porque no forma parte de los caracteres que se usan letras y números. Entonces, por ejemplo, al usar el asterisco tenemos esto, todo un diagnóstico separado por un asterisco de todo otro montón de caracteres que no son relevantes. ¿Para qué nos sirve ese asterisco? Para después dividir el texto en columnas. Así aparece de manera automática, un desastre, pero cuando lo dividimos separamos el texto según el asterisco, tenemos una columna que va a tener la porción de información que nos interesa y otra columna que va a tener un montón de información que tranquilamente se puede eliminar. Esto como ejemplo del potencial que tiene estas funciones. Entonces, llegamos a un archivo, una hoja de cálculo que tiene todas las variables codificadas según la CIEO 3, y con toda la información necesaria para cargar cada caso a la base de datos, que está estructurada, como les decía, por el CANREC 5. Ahora, la carga manual nos llevaba 90 segundos por caso, consumía esa cantidad de tiempo. Ahora, al hacerlo de manera automática, de importar una gran cantidad de datos en un solo paso, se tardaba aproximadamente 5 minutos en importar 4.000 casos, aproximadamente. Y bastante importante, la verdad, esta diferencia. Sin embargo, podíamos ir un poco más allá y ese último archivo con todo codificado y con todo listo para cargar, se podía procesar un poquito más y generar los archivos necesarios para importar a la base de datos. El CANREC te pide 3 archivos distintos con información relacionada que los relaciona entre sí. Entonces, todo esto también se hizo con un macro, también hubo que editarlo, para poder importar de manera lo más sencilla posible. Para colegas de otros registros de cáncer, un saludo a mis compañeras becarias, les cuento que también estuvimos agregando en todo este cambio y en todo este aprendizaje de cómo usar distintas herramientas. CANREC tiene un entorno en R, entonces también se podía editar y también se podía agregar distintas variables. Por ejemplo, se agregaron las clasificaciones TNM, la variable de ocupación, la clasificación patológica, se agregó la diferenciación del género cis y trans, la incorporación del diccionario de la revisión 3.2 de la CIEO, y se generaron protocolos de trabajo y se actualizó el manual de procedimientos. Esto fue clave, porque eran tantos pasos que uno se pierde fácil. Entonces, se realizaron 3 códigos, se desarrollaron 3 pasos claves para facilitar y simplificar el trabajo. Disminuyó el tiempo de procesamiento, los errores de tipeo, aumentó la capacidad de procesamiento del registro, aumentó la fluidez de trabajo. Como conclusión, les puedo contar que la inteligencia artificial y la programación está al alcance de todos. Realmente mis conocimientos en computación eran muy básicos, lo siguen siendo. Lo único que entendía era más o menos la lógica de cómo funciona. Tiene que haber una ruta de origen, una ruta de salida y se definen variables, pero más allá de eso no sabía.
gracias a las herramientas de los chats de inteligencia artificial, lo pude ir resolviendo. Se tiene que pensar la programación como una solución a medida. Esto significa pensar en grande, soñar una buena solución, pero también prestar atención a todos los detalles. ¿Cuál es la decodificación de los caracteres? ¿Con qué carpeta se va a trabajar? ¿Con qué variables? Es importante buscar patrones en el proceso de trabajo, esto de repetir qué tarea es la que repetís con más frecuencia. Por ejemplo, la de copiar, pegar, en mi caso, era la más frecuente por lejos. Algunas recomendaciones: trabajar con la menor cantidad de archivos posibles, esto evita confusiones y pérdida de información, cuidar la seguridad de los datos, identificar el orden más simple y práctico de pasos a seguir, que no siempre es el que estamos realizando, y establecer un protocolo de trabajo lo más detallado posible, porque, insisto, las cosas se olvidan y son muchos los pasos. Bueno, por último les comparto esta frase de Bill Gates que siempre me da vueltas en la cabeza. Dice: siempre acabaré eligiendo a una persona vaga para hacer un trabajo difícil, porque un vago encontrará la forma más sencilla de hacerlo. Estoy de acuerdo, hay que buscar la manera más sencilla de hacer las cosas. Bueno, muchas gracias por su atención.